Señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Tablero Dominical. Espero que hayan vivido un domingo lindo, interesante, de brindarse un tiempo para sí mismos, para recuperar afectos, contactos o para arreglar la gomita del grifo del baño que pierde un poquitito, y que el domingo es tiempo oportuno para todas esas cosas. En fin, que hayan vivido y que continúen viviendo un domingo provechoso. Gracias por la sintonía. Esta noche tenemos el privilegio y la suerte de poder compartir el primer segmento del programa con personas muy singulares de la cultura paraguaya, y la propia idea de la cultura paraguaya ya es desafiante. Un país que no puede explicar cómo se produjo un Agustín Barrios Mangoré, que ni siquiera era asunceno, era del interior. ¿Cómo se formó semejante genio? ¿Qué conexión de fibra óptica tenía con el universo para elaborar tanta genialidad? Un Aparicio de los Ríos, no sé, tanta gente que uno piensa en aquel Paraguay desolado de la posguerra, de las revoluciones, de los cuartelazos, y sin embargo había inteligencias iluminadas. Pero en fin, a Paraguay le cuesta muchísimo producir cultura y generar prestigio en la cultura. A nosotros nos toca esta noche el privilegio de poder hablar con escritores que hacen periodismo, periodistas que son escritores. En los estudios de Mega TV con nosotros, los maestros Alcibiades González del Valle y Bernardo Neri Farina. Pero vayamos a la inducción del tema. Periodistas que son escritores, escritores que son periodistas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación, el dato, la interrogación constante. Ya lo señalaba el maligno Oscar Wilde. La diferencia entre literatura y periodismo es que el periodismo es ilegible y la literatura no se lee, decía Oscar Wilde. Truman Capote y Harper Lee crecieron en el mismo pueblo sureño. Se hicieron amigos de toda la vida. Harper Lee, autora de una sola novela, Matar un ruiseñor, dijo de Capote que era un psicópata y que creía que las reglas que se aplicaban a los demás no se aplicaban para él. Seguramente por ese temperamento es que Capote no solo es considerado uno de los grandes escritores norteamericanos más importantes, sino también como el autor de una obra maestra del periodismo, A Sangre Fría, que sin lugar a dudas es un híbrido de ficción y periodismo. A la avidez de conocimiento del lector no se le sacia con el escándalo, sino con la investigación. No se le aplaca con golpes de efecto, sino con la narración de cada hecho dentro de su contexto. Cada vez que el periodista arroja leña al fuego fatuo del escándalo, está apagando con cenizas el fuego genuino de la información. Bueno, qué linda manera de empezar con esta reflexión y compilación de ideas que hace el destacado realizador de contenidos Raúl Pérez Gay, mexicano. Maestro Alcibiades González del Valle, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches. Justamente en mi columna de mañana en ABC les recuerdo a Luis Martínez, qué gran periodista, qué gran escritor. Lo asocio porque fue muy amigo de Roa Bastos, ¿no? Tomás Eloy Martínez. Sí, y una de estas frases que están allí, yo transcribo en mi artículo de mañana. Querido amigo Bernardo Neri Farina, bienvenido. Quique, buenas noches a la audiencia. Feliz de estar contigo otra vez en tu programa, esta vez en vivo. Creo que es la primera vez que estamos en vivo, siempre estamos a través del Zoom. Pero bien, vamos a hablar de este tema que nos apasiona. No sé si sabemos algo de este tema, pero nos apasiona por lo menos, que es el periodismo y la literatura. Bueno, queridos amigos y maestros, tenemos una obligación imperativa, una realidad palpitante del Paraguay que golpea la mesa y que nos exige hablar del hecho de que en el marco de la sustanciación judicial del caso del asesinato de Marcelo Pecci en Colombia, un testigo vinculó al expresidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes, al tema. Por supuesto, eso ha detonado con una gran intensidad, con desmentidos y gente que celebra la posibilidad y dice, yo sabía luego, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que entramos a la noticia con algo que me parece inédito. Yo creo que si nos ponemos a buscar presidentes que fueron acusados directamente de haber programado o solicitado un asesinato,
creo que es casi un caso único. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo les sienta esta novedad del viernes pasado? Pero yo pienso que como paraguayos nos lastima que un compatriota, independientemente de lo que haya, del poder que haya tenido, del poder que tiene, esté vinculado a un hecho así tan terrible, ¿verdad? Entonces, duele y avergüenza, ¿no? Porque, verdad o mentira, el hecho está ahí, trasciende, se está agrandando y con un final incierto. Porque depende ya ahora de la justicia colombiana hasta dónde va a llegar. Y parece ser que están interesados en que se esclarezca este hecho, ¿no? De manera que van a estar trabajando en ello, ¿no? Este tema trasciende lo nacional y nos golpea mucho porque de ser cierto, no sé, hasta ahora no podemos decir si es cierto o no es cierto. Hay muchas cosas todavía que analizar e investigar. De ser cierto, esto sería el acabose de la política. De ser cierto, eso significaría que debemos comenzar de nuevo en nuestro país. Pero por otra parte ya es, dentro de todas las manchas que tiene nuestro país a escala internacional, es quizás la más grande en los últimos tiempos, sí. Y quizás en toda su historia. Y sería muy penoso. Ahora, en el fondo quisiera que no fuera verdad. Sí, lógico. Ahora, el abogado de la familia Pecci dice que esto no es una cuestión política, y eso está claro, porque siempre ante un acontecimiento como esto, dice, no, es una persecución política, no, porque yo no, porque... Dice, no, señor, esto es una cuestión judicial, sí. Lo cual hay que tomarlo en serio, ¿verdad? Ahora, sí, yo también como él deseo que no sea verdad. Pero de todas maneras, nuestro país otra vez ya está en los titulares de la prensa internacional como con la fama que tenemos. El domingo pasado, Julio César Yoyito Franco dijo, hay que reconocer que el Partido Colorado es el partido del Estado. Y, digamos, haciendo el ensayo inverso también, el Estado paraguayo es el Estado Colorado. Hay que pensar un poco así para entender la tibieza casi vergonzante de la reacción del Ministerio Público, por ejemplo. Yo creo que el Estado paraguayo ha sido privatizado por el Partido Colorado. El Estado es privado del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene una potestad sobre el Estado. Además, se ha perdido la noción de lo que es un Estado. Hay una clara diferencia conceptualmente entre lo que es un Estado, lo que es el gobierno y lo que es el partido de gobierno. Pero acá son todos uno. Esto nos viene ya, no solamente de la época de Stroessner, de mucho antes. El concepto de que el Estado es de aquel quien lo maneja. Entonces ahí ya comienza una aberración. Y en los últimos tiempos, sobre todo después ya de la época de Natalicio, siguiendo con Morínigo y acentuándose con Stroessner, el Estado pasó a ser propiedad del Partido Colorado. Es lastimosamente así. Pero si los ministros en estos días estuvieron reuniéndose en la Junta de Gobierno, ¿verdad? Entonces no tienen ninguna independencia. Pero más que los ministros, el presidente de la República, que es el que debería de manejarse con una cierta libertad, una cierta independencia, pero evidentemente no lo hace. ¿Lo hacen de puro brutos que son o es una cuestión no, de... por inteligentes, no son brutos. De diseño, no. Porque yo recuerdo 2 semanas atrás, el presidente Peña inauguraba un espacio para conferencias de prensa. Bueno, este lugar acá, estaba muy lindo el lugar. ¿Qué fue lo primero que se anunció? Bachi Núñez se subió a anunciar que el senador Salinas se unía al cartismo. Un anuncio partidario en un espacio presidencial. Es que el presidente también es prisionero del Partido Colorado. Claro. Él no tiene, hasta ahora no ha demostrado autonomía. Vean ustedes las reacciones del Estado que hubo respecto al hecho de la invasión VIP. Parecían tan temerosos de tocar el tema. No se usó la palabra invasor por parte de gente del Estado respecto a eso. Sí se usa la palabra invasor para cualquier otra invasión. Y entonces el mismo Peña
debe primero auscultar la temperatura de su partido para reaccionar él. Entonces no tiene autonomía, hasta ahora no tiene autonomía. Me decía alguien en su entorno cercano, va a tardar por lo menos 2 años en desprenderse. Y hay que ver... Sí, es que antes no se Y hay que ver cuán traumático es ese desprendimiento. Pero ahora que se puede acelerar eso con esta cuestión de fiscal Peche. Vamos a ver cómo sale de esto. No, naturalmente va a ser, porque en el fondo también es una buena ocasión para que los cartistas estén jugando un torneo de alabanza, ¿verdad? Ya comenzó con Huachinún y esto va a seguir, ¿no? Sí. Entonces, en vez de tener una actitud crítica, o por lo menos moderada, ¿verdad?, se vuelcan de una manera increíble a favor de una posible delincuencia internacional. Y ahí también volvemos al tema este de que el Partido Colorado en los últimos tiempos hizo valer su mayoría absoluta, la aplanadora esta, que al final, al parecer, no le está sirviendo de mucho. Fíjense que 2 mujeres le escupieron al asado en el tema de 2 mujeres, Yolanda Paredes y Celeste Amarilla. No eran 3 porque hubo una trifulca sí, entre Celeste y Katia. El tema del divismo interno, que creo que Katia González va a perder ahí. Porque además, Katia González quedó descolocada por el tema de su presidente. Con el tema de Camacho. Entonces, ahí no sabe qué. Pero quiere decir también, en este caso, que muchas veces esa aplanadora es tan brutal y falta de racionalidad para su actuación, cuando sobrepasa los límites de la razón, puede caer por su propio peso. Le pasó a Bachi Núñez, le pasó al señor Gaip, que por puros brutos. Porque ellos creen que porque son colorados y porque son mayoría y tienen licencia para matar. Y no están así. Además, Gaip tiene con la lógica brutal. Somos mayoría, somos los que mandamos y nosotros vamos a hacer lo que queremos, ¿verdad? Porque somos mayoría. Y bueno, pero desgraciadamente lo que quieren hacer no es lo más conveniente para el país. No es la expresión de la moral, de la decencia, de la ética, sino al revés. Entonces, quienes quedan mal, en definitiva, son ellos. Porque no perciben de que hay una inmensa mayoría de paraguayos que tienen conciencia de la ética y que reacciona en contra de estos hechos. Hacer el amor con otro. No, no, no. No es la misma limpia. cosa. No hay estrellas. Hoy vine contenta. Este clima va para todo. Quique. Ya limpia. Vos pico no ves acá el escritorio, el juego, Ay, ajedrez, los libros, la alfombra, el sofá, los invitados, las luces, los micrófonos. Estamos... Por fin, Quique, me trajiste cantante. ¿Dónde tipo actúan esta gente? Hoy yo me quiero ir a su show. Me traje una guitarra. Igualito, yo pues mellizo. No somos un famoso binomio de... Digo vernáculo. ¿Quieres ver? Yo soy vernáculo. Vamos a bailar los 3 porque vamos a hacer un show espectacular acá. Yo mismo puedo ser la tercera en discordia acá. Binomio de oro. Y miren un poco su look. Bueno, sí son... ¿Qué hace? Sí. Él, por ejemplo, ¿cómo se llama, Quique? Se llama Alcibiades González del Valle. ¡Que Dios! Manny del Valle. Siempre. No, ¿cómo Manny del Valle? Manny del Valle toda mi vida. Un actorazo. Una pierna cuando te pone mini Manny. Manny del Valle es mi ídolo, Quique. Parecía más joven en Instagram. Parecía. Cuando te vayas a tu valle, ¿cómo se llama? Juguapotí. Sí. Contale a tu mamá que estuviste con Alcibiades Manny- González. No, Alcibiades González del Valle, autor de zarzuelas muy famosas. Espérame un poco. Vos hiciste... Yo me fui a ver el proceso de Lisa. ¿A vos te gusta que se vote después de la obra? Si nos gustó o no nos gustó, si es culpable o inocente, ¿sí o no? Exacto. Yo voté. Yo me acuerdo ¿A de Alicia favor o en Guerra. contra? Yo- Fusílenlo al autor. No, a mí me gustó ese que... Y a vos yo tengo una pregunta. Primero le quiero preguntar una cosa. A los dos, acá me voy a poner para que no se dividan su... Señoras y señores, Quiero cámara saber- para mí, por favor. Acá. No, Señoras y señores, a Quique- continuación, el programa Doña Limpia. Quique, por favor, respeto. Una pregunta nomás. Acá censuración chiquitito. Pendesaña Limpia. Un ratito, yo quiero saber, ustedes ahí me soplaron acá en mi cuca, que son escritores y periodistas.
¿verdad? Quiero saber cuándo ustedes inventan más, cuando son escritores o cuando son periodistas. Cuando vivimos. ¿Verdad? Nuestra vida es una fábula. ¿Verdad? Ña Limpia, igual que vos, inventan más cuando le llama la Interfin. Sí, ahí los cuentos que han de hacer. Y yo, otra pregunta más. ¿Qué opinan sobre escribir borrachos? Hay una forma de escribir. Hablando. Hay una forma de transporte. Hay escritores que no pueden escribir si no están borrachos. Bien, por ejemplo, decís un nombre. Bueno, Sería larga la lista. extranjeros, paraguayos hay muchos. Y de los paraguayos, vamos a quemarle. Vamos a hacer televisión de impacto. Ña Limpia, Señor. te dejo una tipa, digamos, pasillo. Bueno, Que- bueno, Ina, ¿qué ve- pasa? Bueno, A mí no O si no, le están necesitando. Ese fuego pálido, lo que yo quiero saber cómo sería. Porque el fuego es fuego. Y si es pálido, es cangú. ¿Y qué es lo que es fuego pálido? No es ni lo uno, vos sos un tibio, lo vomitaré. Yo también quiero saber qué es lo que quise decir. ¿Verdad? Ahí tenés la prueba. Ahí Que tenés. se escribe borracho. Ese, Sí. pero papá. Sí, después no pueden. Y después no puede explicar, ¿verdad? No puede No puede explicar. Quédate pensando a mi vuelta, explícame qué es para el fuego pálido. Quique, me voy porque parece que tu marchante te trajo algo. Si viene la Macaterana a comprar un vestido que sea con 10 centímetros más largo. No, Porque... a mí me dijeron que para el rating este está pipí cucú. Permiso, señores. Nos vemos en el show. Barbaridad. Bueno, señoras y señores, nos acompañan esta noche en el tablero dominical Alcibiades González del Valle, Bernardo Neri Farina, periodistas que son escritores, escritores que son periodistas, pero hay que completar la Santísima Trinidad. Y aquí falta un tercer elemento que ya vive una bucólica vida rural y de nuevos desafíos en el periodismo y en la escritura. Andrés Colmán Gutiérrez. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Quique, con la salvedad de que yo soy un aprendiz al lado de esos dos grandes maestros que tenés ahí en el estudio. Bueno, querido Andrés, este tiempo tuyo de un jubileo tramposo, porque no estás cuidando de tu huerta, mirando el cielo y contemplando la naturaleza, estás trabajando vigorosamente en un proyecto de periodismo alternativo y ya publicaste algunas cosas como aquella cuestión de la lucha por la despenalización del cannabis. Sí, bueno, un poco tras jubilarme del diario Última Hora, me da más tiempo para dedicarme a la literatura. Y bueno, publiqué esa novela que ganó el premio Roa Bastos y ahora estoy bastante avanzado con otra novela, además de otros proyectos de libros de periodismo investigativo. Bastantes proyectos hay. Y por suerte tengo más tiempo en mi retiro asileño para dedicarme con más. Que es un poco lo que creo que también el maestro Alcibiades, después de que dejó ese nivel de trabajo, y creo que también le pasa a Bernardo, en los diarios han publicado extraordinarias novelas y con mucha más frecuencia. Bernardo, en tu caso a mí me es mucho más, es más nítido tu ADN. Sos el hijo de Amado Neri Farina, un animal artístico completísimo. Era poeta, era glosista, era locutor. Es decir, mamabas en el seno de la familia ya esas expresiones del arte y de la supervivencia. En tu caso, Alcibiades, ¿hay alguna inspiración familiar? Antecedente. Ninguno. No sé cómo se me... Rara avis, lo deja negra la familia. Sí. Creo que en la escuela, cuando antes enseñaba composición y uno se ensayaba escribiendo, y después, por casualidad, que cayó en mis manos un libro que me marcó para siempre, y después, así de a poquito, me fui... Porque yo soy autodidacta totalmente, ¿no? Yo soy el fruto de mi lectura, ¿verdad? Y... Me dejas la curiosidad de preguntarte cuál es ese libro. Sí, nada menos que La Odisea. Porque yo tenía una prima mía que era maestra normal, que hoy sería doctora. Tenía una biblioteca muy grande, muchos volúmenes. Y por casualidad escogí un libro
comencé a leer y no pude dejarme por la aventura fantástica del libro, ¿verdad? Y no dejé de leer hasta la última página. Y después le comenté eso a mi prima. ¿Y vos leíste? Sí. Entonces, hasta hoy existe un poco la limitación de los mayores de darle a los niños libros que le puedan... Y dice, no, esto no es para vos. No, todavía no tenés edad. No, siempre no, ¿verdad? Y si yo hubiera consultado con ella, antes a lo mejor me decía, no, esto no es para vos. ¿Por qué no lees un cuentito, verdad? Entonces eso me marcó, encendió mucho mi imaginación. Y después ya comencé a leer otro libro. Al comienzo y por muchos años de una forma desordenada, como todo autodidacta, ¿verdad? Hasta que después uno va encontrando su camino, su gusto, su tema, y entonces insistir en eso, ¿verdad? Andrés, en el caso tuyo, que además sos de extracción rural, ¿en qué momento de tu vida aparecen los libros y en qué momento sentiste que ese era tu palo, que tu vocación estaba ahí? Sí, yo tuve casi una aventura mágica a los 5 o 6 años de edad, cuando ya había aprendido a leer primero en el preescolar y bueno, estaba ya entrando a la escuela. En un pueblo que no tenía bibliotecas, que no había librerías, tuve la suerte de tener una tía dentro de las aproximadamente 2 hermanas que tenía mi mamá, que era la única que le gustaba leer. Y ella le traían de regalo de los parientes cuando llegaban al pueblo libros y revistas, y las guardaba celosamente en un baúl y le ponía candado para que nadie destruya. Pero un día se olvidó poner el candado y yo saqué un libro que es La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, y ahí empezó mi deslumbramiento con la literatura. Y bueno, eso trajo ya después una serie de eventos, digamos, y mi tía me permitió seguir leyendo los libros que tenía en su voz. Andrés, un abrazo, querido amigo. Para ustedes también. Un abrazo, Andrés, un fuerte abrazo y te felicito por tus producciones. No, realmente Andrés es un fenómeno. No, está... Como profesional y como persona. Y tiene una gran compañera. Exactamente. Están haciendo un gran tándem y un gran trabajo desde... Muchas gracias. Ñeraiti. Coescritores y coeditores. Bernardo, nacer en la casa de un artista, ¿cuándo te diste cuenta que el palo profesional de tu papá no era el de tu vecino, que era carpintero, herrero? Ustedes saben que yo tengo un recuerdo que es como un destello nítido de mi cumpleaños. Después me enteré que era mi cumpleaños número 4. 4 años. Ese recuerdo, no sé cómo me viene recurrentemente. Y lo recuerdo a un hombre que también a mí me marcó mucho, don José L. Melgarejo, Epa. que José estaba en mi Lindo. cumpleaños. José Lindo. José Lindo Melgarejo. Papá ya era hombre de radio, estaba en Comunero. Y yo recuerdo así, lo recuerdo a don José L. Melgarejo en mi cumpleaños número 4. ¿Cómo me acuerdo si era tan chiquito? ¿Qué sé yo? Y me acuerdo de unos regalos, me acuerdo de don Juan Bernabé. Me acuerdo de don Celestino Álvarez, que estaban en mi cumpleaños. Y entonces, esa romería de gente que estaba en mi casa, me daba la sensación de que nosotros no éramos iguales a los otros. Porque ¿por qué ellos, que eran conocidos, ya venían a mi casa y no venían a la casa de los otros? Esas cosas, esas preguntas que te haces de niño. Y ahí, bueno, me fui dando cuenta. Y después ya comencé a escucharlo a papá en la radio. Papá de su programa en la radio. Hay que muchas cosas que poner acá. Así como me da más trabajo, señor. No podés dejar en tu auto estas cosas. No toques mi plata. Tener pico plata. Eso mismo, Iteco. Yo demasiado quiero saber. ¿Esos libros ustedes hicieron? Eso que están ahí. No, yo tengo una persona que me escribe los libros. ¿Y vos qué haces? Y yo primo nomás ya. Ah, y cobro. Yo tengo una duda demasiado grande, ¿verdad? De acá, acá mismo me sale del centro de mi ser. Exactamente. Ustedes son escritores en Paraguay, ¿verdad? ¿De qué viven? Esa es la gran pregunta.
¿De qué? O sea, ese zapato, por ejemplo, ¿con qué plata vos te compras? De milagro vivimos nosotros. No, pero yo de verdad y tejo pregunto, porque de milagro. Escribir libros... Yo también tengo una gran duda, Sí. Yamaena. ¿De Coreyembo? No, vos tenés que irte, que a pagar tu... Ese que vende dulce de mamón Ese. te trajo porque te falta endulzarte en de y dice, y te va a traer, no te va a traer más ese de naranja a Pepú, porque ya solo amargo, dice, te va a traer más de mamón. Andan a poco pagarme, yo le pregunto a ellos. ¿de qué Bueno, tipo así se es el personal No, mañana doméstico en interrumpí. Paraguay. Amigos, hacemos una pausa y de la vuelta seguimos Usted conversando saca con de la Alcibiades plata, González bien. del Valle, con Y quiero Bernardo pagarlo. Neri Farina, escritores que hacen periodismo, periodistas que son escritores. Para que usted vea y le deja. Segundo programa del Tablero Dominical en Mega TV, esta noche con el placer, el privilegio, el honor de compartir este momento del programa con dos grandes figuras del periodismo y la literatura. Bernardo Neri Farina, Alcibiades González del Valle. Decía Raúl Pérez Gay en ese segmento de inducción que compartíamos, decía casi todos los grandes escritores han sido periodistas y viceversa. Se cumple un poco o mucho esa regla en el periodismo paraguayo. Roa Bastos, Rivarola Mato. Muchísimo. Claro, porque el instrumento pues es la palabra, ¿verdad? Y si manejas bien la palabra, después ya pasas a la técnica, ¿verdad? Aprender la técnica yo de cuento, de periodismo, de novelas, ¿verdad? Pero la esencia es siempre la palabra, ¿no? Y la predisposición también, porque hay muchísimos buenos periodistas que manejan la palabra con maestría, pero no le saques del periodismo. Ya no. Pareciera como que están inhibidos. Y nosotros tenemos muchísimos ejemplos, periodistas que a la vez son grandísimos poetas, ¿no? Yo, Apriyar, entre muchos otros, ¿no? Que su profesión era el periodismo, ¿no? Pero gran poeta, ¿no? Y como hay muchísimos poetas, escritores, cuentistas. En dos entrevistas que le hicieron, uno creo que era Pepa Kostianowski y otro Antonio Pecci, Roa Bastos afirmaba, yo primero soy periodista y después escritor. Y García Márquez siempre decía, Sí, yo quiero que se me recuerde como periodista. claro, como periodista, como cronista. Y eso le sirvió mucho, el periodismo le sirvió mucho a ambos, en este caso de García Márquez y a Roa Bastos, para proyectarse después como Claro, escritores. claro. Incluso en un artículo que había escrito yo alguna vez me pregunté, ¿qué hubiese pasado con Roa si no hubiese sido escritor? Si no hubiese sido periodista. Claro. Porque él Trascendió como periodista, trascendió claro. primero como periodista, se fue acá como periodista desterrado en el 47, cuando él trabajaba para El País. Y se fue a Buenos Aires con una mano detrás y otra adelante. Trabajó en muchas cosas. Pero se fue ya con un bagaje importante de conocimientos, porque él también fue un lector impenitente y un autodidacta en cuanto a la formación. Esa formación cultural que tenía gracias a la lectura en la biblioteca de su tío, Monseñor Hermenegildo Roa, le permitió desempeñarse como buen periodista acá y después trascender como escritor en Buenos Aires. Fíjate nomás, él ganó en el 52 el premio municipal, el premio municipal con Tren entre las hojas. Y ganar en aquel tiempo un premio en Buenos Aires era que se ganaron como el Nobel, porque más de un paraguayo.
Entonces él se fue ya con ese bagaje de conocimiento. Claro, Buenos un Aires talento entonces era el natural. centro cultural de la Latinoamérica. Después de España era el más grande centro de la literatura latinoamericana. Ese es el gran valor que tiene. Si el camino del buen escritor es la buena lectura, ¿cómo se forma eso en Paraguay, un país que hoy, pleno siglo XXI, sigue siendo paupérrimo en bibliotecas, por ejemplo? O en el hábito de la lectura como una pauta normal, cotidiana. Fíjate nomás lo que pasó con la generación del 900. La más brillante generación intelectual que tuvo el Paraguay. Nunca tuvo. Sí, nunca hubo otra. Esa gente provenía de la miseria más miserable de la era de la posguerra, de la Triple Alianza. Gente que nació en 1870 y pico y todo ese tipo de cosas. Y el arandú que tenían, por ejemplo, la inmensidad de la cultura de Manuel Gondra no hubo después en el Paraguay. Manuel Gondra fue el único que le cuestionó a Rubén Darío como poeta. Rubén Darío le agradeció. Y Rubén Darío después dijo, ¿cómo era? Mi ilustre demoledor, le llamaba Rubén Darío, que en ese momento era el más grande poeta de habla hispana en todo el mundo. Pero él se animó a desafiarle, pero con todos los argumentos. Tal es así que el otro lo reconoció por los argumentos. Manuel Domínguez. Blas Garay fue el padre de la historiografía paraguaya, murió a los 26 años. Venía de una miseria, era huérfano de padre y madre, criado por sus tíos pobres. Y esas cosas que no te explicás. Y bueno, pasó también con las generaciones posteriores de escritores. En un Paraguay pobre de la década del 30. ¿A Barret dónde lo ubicarían? Bueno, Barret es según Robato, el hombre que nos enseñó a escribir a los paraguayos. Él tiene dos dimensiones, periodista y también narrador. Y a ambas cosas llega por su condición cultura, de anarquista, un observador crítico de la realidad. Él vino ya acá muy culto. Sí. Ella de España salió porque era imposible que acá o en Argentina, que tuvo muy poco tiempo, aprendiese, ¿verdad? Y fue una personalidad así increíble. Sí, sigue siendo. Tenía una preparación ya muy superior a la nuestra. Ya inclusive en Buenos Aires, porque también de Buenos Aires salió corriendo por otro problema particular que tuvo. Huyó de Madrid por un problema, después de Buenos Aires huyó por otro problema. Vino y se quedó acá. Y él creó lo que llamaríamos hoy el periodismo social. Porque, ojo, aquí él cambió de chip. Sí. Él era un señorito inglés, por su ascendencia es inglesa. Él es ciudadano inglés por ascendencia paterna y español por nacimiento. Pero él vino acá como señorito, era un dandy. Y acá él cambió de mentalidad. Y acá se volvió un ser ¿cómo llamaría? De conciencia de clase. Un ser que vio lo que los otros no veían. Y esa es la razón por la que él tuvo después algunos inconvenientes con la gente de la generación 900, que era un nacionalismo, todo tipo de cosas, pero él decía, señores, ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo, lo que pasa en los yerbales. Lo que he visto, ¿verdad? Y Manuel Domínguez le contesta, pues, lo que Barret no vio. Entonces hubo siempre ese problema porque él era muy amigo de los revolucionarios de 1904. Después se peleó con todos. Es decir, no se peleó, sino que salió de ellos. Porque como revolucionarios eran unos, como gobierno eran totalmente distintos. Y Barret siguió siendo revolucionario. Entonces necesariamente tenía que haber ese distanciamiento. Yo recomiendo fervientemente la novela de Alcibiades, que se llama El dolor de Barret, donde para mí es la mejor descripción de Barret. Inclusive yo llegué a entender varias cosas que no entendía muy bien de Barret, porque es la ventaja que tiene el narrador. Se mete dentro de la historia, dentro de la psicología del personaje y puede contar cosas que un historiador no puede contar. Y el dolor de Barret creo que es una ayuda a dimensionar lo que fue Barret para nuestro país. Barret fue un descubrimiento posterior, porque mucho tiempo se lo ocultó, porque los mismos gobiernos liberales no les convenía la presencia de Barret. Él fue desterrado acá por el gobierno efímero, por el gobierno duro ¿cómo se llama aquel? El balón meteórico. Albino Jara. Albino Jara. Y bueno, entonces tenían los gobiernos liberales a los cuales él... sí, eran amigos. Ahora a Miguel Ángel Fernández se le debe mucho su rescate. Su rescate. Otro gran poeta. Trabajó muchísimo Miguel Ángel Fernández en rescatar todos los escritos
que se han publicado de Barrio, porque él se publicaba en muchos medios. En la turbulencia de la posguerra hay mucha utilización de medios de prensa como espacios de debate, espacios de discusiones, y son en muchos casos emprendimientos personales. ¿En qué momento en el viaje del siglo XX aparece una prensa profesional con un director propietario, con un editor y con el periodismo como una profesión con un salario? Con ABC comenzó la profesionalización. Además ya era patrón y obrero, porque antes de eso los periodistas no sabían si se les debía o debían, ¿verdad? Porque era un vale. Los sábados hacer un vale y tampoco había la exigencia, por ejemplo, del horario, ¿verdad? Que a veces Coloro inmediatamente hizo, ¿verdad? Sí. Y después era la bohemia, ¿no? Era salir del diario a las 12 de la noche, irse en un restaurante y amanecer allí. Y del total, recién a la tarde uno se presentaba a trabajar, ¿verdad? Ña Limpia, tenías razón vos con este tema del periodismo y la noche y la trasnoche. Sí, Sí. y era donde se aprendía de los maestros, dicho sea de paso, porque no se hablaba sino de literatura y de periodismo, ¿verdad? Y el aprendizaje era mucho más barato, mucho más rápido. Sí. Y Como en todas las cosas, nosotros fuimos tardíos. En el periodismo profesional sí fue ABC el que impuso el profesionalismo. Yo me acuerdo de mi experiencia personal. Yo estaba estudiando periodismo en la Facultad de Filosofía y uno de mis profesores era Rubén Céspedes. Y un día me dijo, anda para el diario a practicar. Y me fui a practicar en ABC 3 meses. Hice una serie de notas muy interesantes sobre el Teatro de López. Pues Socolillo quería que ese edificio fuera otra vez teatro. Y después de 3 meses me llama Mauro, me dice, bueno, el viejo quiere que te quedes, pero con una condición: vas a tener que dejar de cantar con tu orquesta. Epa. Sí. Porque sí, no, tenía que ser exclusivo de ABC, en una sola profesión. Y ahí yo no pude quedarme porque dije, mira, me acuerdo que era 8.000 guaraníes el sueldo, pues un sueldo, ¿verdad? Pero yo dije, 8.000 guaraníes yo gano una actuación y tengo 2 a la semana o 3 a la semana, entonces no llegamos a un acuerdo. Después me fui al diario hoy, que ahí sí me dieron permiso para seguir cantando. El concepto de la bohemia, pues su Socolillo. Sí, claro. Entonces, eso es lo que él quería romper, ¿verdad? Quería que fueran profesionales. Que sean periodistas que se dediquen. Y que fueran respetados como profesionales. Respetados y que lea y que se los respete. Y me parece que lo logró, Socolillo lo logró. Pues Socolillo también fue cambiando también de mentalidad, fue adecuándose a la mentalidad. En la prensa argentina está el famoso ejemplo de Jacobo Timerman, raíz judía. Él era el empresario y él era el editor, el que recibía las cuartillas de sus periodistas y los cortaba en pedazos y decía, juntá esto y aquí tenés el artículo. ¿Socolillo era ese tipo de persona? ¿Intervenía en la escritura o más en la visión y el concepto? Tenía la visión. Tenía una intuición así increíble, ¿verdad? Él veía mucho más de lo que el común de la gente veía. Y eso hizo de ABC en un momento dado la gran potencia, ¿verdad? Porque, qué sé yo, te cuento un caso rápido, cómo yo inicié el periodismo de investigación en ABC, gracias a él, porque se estaba publicando cada año los azucareros a través de sus entidades. Amarga caña dulce. Sí, la serie de cosas que se pagaban, ¿verdad? Y a Socolillo le llamó la atención que cada año se estaba pagando por un montón de cosas. Entonces, ¿pero dónde está este dinero? ¿Cómo se usa este dinero? Y fue que me llamó a mí y a Mauro para investigar, ¿verdad? Y entonces allí y de a poquito fue comenzando el reportaje, sí, de Amar a Caña Dulce, ¿verdad? Pero él veía, se preguntaba esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Y los editoriales de entonces eran todo inspiración de él. Vean esto, vean lo otro, ¿no? El famoso denle palo. Métale palo, compañero. Métale palo, compañero, ¿verdad? Era un ser excepcional, era un periodista de alma. Cuentan, no tengo la certeza de esto, que él lograba tener, digamos, un halo de autoridad que nadie se atrevía a pasar. Y alguien me dice, fíjate nomás estos
grandes periodistas con mucho desarrollo no le dicen che Acero, che Aldo. Era siempre señor Zucolillo, había como una distancia ahí. Tenían un círculo, dire le decían los perros. Dire. Sí, no se daba mucho con la... Pero al mismo tiempo era muy humano, muy sensible. Ninguno de sus periodistas o administrativos o canillitas, él dejaba que tuviese necesidades, el problema de salud. Él gastó mucho dinero en su personal, en salvarlo, ¿verdad? Incluso la vida, ¿no? Y tenía esos gestos, pero era patrón. Eso era indudable. Inflexible. Una cuestión que yo creo que de mucho valor para el impulso de la cultura han sido estos productos de valor agregado, tanto de ABC como de Última Hora principalmente, que en algún caso eran discos, en otros casos eran libros. Es decir, cultural de ABC, al lomo de la capacidad de distribución y el prestigio de esas grandes marcas periodísticas se han publicado muchas cosas. Por ejemplo, que yo, Roque Vallejo, que fue el primer director del gran suplemento cultural. Sí, los suplementos culturales fueron de ABC. Y después con ABC comenzamos en el lector de ABC la publicación de libros. Que fue el gran... Comenzó en 2005. Fue una negociación bastante ruda al comienzo, porque no se veía, los administrativos de ABC no veían mucho negocio en eso, hasta que Zucolillo dijo, no, atiéndale a Burián, vamos a hacer eso. Y después surgió la idea, bueno, vamos a hacer 7.000 ejemplares, cuando a veces ABC vendía, no sé, 60, 70.000 ejemplares los domingos. Vamos a hacer 7.000 ejemplares. Y Burián le dijo, vamos a hacer 15.000. Y bueno, otra negociación. Y se hizo 15.000. Y me acuerdo yo una mañana de abril del 2005, estábamos Burián y yo en Buenos Aires, la Feria del Libro, Buenos Aires. Y ya había celular con eso, y llama Rufo Medina, le llama a Burián, eran las 10 de la mañana más o menos, le dice, ¿sabes qué? Necesitamos autorización para volver a imprimir, se acabó los 15.000 ejemplares. Fue un boom. Llegamos a vender 33.000 libros en una mañana de domingo. Fue un fenómeno tremendo con ABC y la venta de los libros. O sea, qué bueno, Bernardo, que se pueden contar ese tipo de historias, porque también está en el reverso de eso los hermosos fracasos de Rivarola Mato con Napa, Rafa Peroni, antihéroes maravillosos. Pero pasa que ellos eran bohemios. No tenían el sentido administrativo, empresarial. Eso le pasó a... Sí, pero lo que hizo Juan Bautista Mato es heroico, tremendo, y marcó la literatura paraguaya, porque él se animó a publicar cosas que nadie quería publicar. Entre ellos, Fiesta Patronal de Actividades, aquella tu primera novela. Él publicó una novela por mes, en 1980, cuando no había posibilidad de publicación en Paraguay. No había editoriales profesionales dedicadas a la publicación de libros de ese estilo. Él se animó, hizo. Y fue el primero que hizo con avisos. Ahí también estuvo Alvarito Ayala. La idea de poner avisos en los libros. Y fue para aliviar el costo. La economía. Pero no pudo aguantar. Pero de todos modos fue heroico. Y marcó la historia cultural del Paraguay. Y alguna vez alguien le tiene que reconocer eso. Voy a contar un segundo un poco, porque se lo veo a Zucolillo, lo que fue Zucolillo, ¿verdad? Nosotros discutíamos mucho por nunca seguir la pelea, hasta que una vez discutimos mucho más fuerte y salí del diario. Presenté mi renuncia y salí. Y pasaron, creo yo, un mes, 2 meses. Y me hicieron un homenaje, el Ateneo Cultural Gustavo Asunción Flores, por el premio de la literatura, el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Fue en la biblioteca de La Manzana de Rivera. Y ¿Por Un Viento Negro? Un Viento Negro, sí. Un Viento Negro. Sí. 2013. Sí, 2013. Y de pronto le veo a Zucolillo en el grupo de gente, ¿verdad? Y después ya se acabó el acto formal y se acerca y me saluda y me felicita y me dice, mañana le espero en el diario. Usted y yo vamos a morir en ABC. Desgraciadamente no quise decir, bueno, a ver quién primero, ¿no? Bueno,
que tenía esos gestos así de... ¿no? Recuerdo bien, usted y yo vamos a morir una vez. Bueno, qué tocante detalle, ¿verdad? Sí. Qué gesto de grandeza. Ese era su colillo, sí. No, claro. Ya limpia. Va, épico, don Quique. Don Quique, yo... Ya que hiciste amistades acá, don venía a Quique, despedirte. espera tampoco, antes de despedirme, yo demasiado le quiero decir una idea que surgió así de mi humilde opinión, ¿verdad? Yo tengo para cada uno de ustedes el próximo bestseller de cada uno que les va a marcar un hito en la ¿Qué? literatura. Bestseller. Sí. Dame ya porque tengo que cambiar mis zapatos. Ven, atajame este y pensá en la que te tiro. Y después quiero los créditos, ¿eh? Sí. En base a tu obra que más te gustó, tu próximo bestseller va a ser El dolor de barrer. El dolor de barrer. El dolor de barrer. ¿Cómo diría mi Ah, sí. De cuaras, ya limpia. Yo te iba a explicar todo en detalle dónde va a estar el dolor de Hey, barrer. vamos a encontrar un lugar tranquilo donde Sí. podamos aplicar. Ahí. Rápido. Alci, te quiero dar ¿Cómo? también. Alci. tu próximo- Otro dolor, otro dolor. Sí, vos tenés una visión porque es otro dolor. Otro dolor. Tu próximo bestseller se va a llamar Métale el palo al compañero. Sí, señor. Me parece muy bien. ¿Verdad? ¿Le gustó? Me Porque encanta. nos forramos todos. Elegimos al gente. compañero y metémoslo el palo. Rápido somos, y gusto está. Bueno, espero que te inspire para escribir Me voy a Métale el inspirar. palo al compañero y después repartimos toda la plata entre todos. De Suerte, don repente Quique, te yo voy a pusiste llevar. muy creativa. ¿Sabes qué? Me di cuenta que se puede llegar a ganar plata con algún esto. chirica y vos te no. despertó la... Yo estoy siempre despierta, Quique, domingo A de ver. noche, es mi hora. Quique. Bueno, Con no, permiso, vale. me voy. Bueno, queridos amigos, admirados maestros, Bernardo Alcibiades, gracias por el honor de esta Gracias presencia en a el vos programa. por la invitación. Que tomamos. La pasamos muy bien. Gracias a Y gracias, Aña Limpia, A la a limpiadora. Bravo Caditos. Ya, limpia. La frase... Hizo el programa. Dos tipos aburridos. No, este aburrido. ¿Qué promoviéramos? Qué honor, qué privilegio, amigos, tener la presencia de estos grandes maestros del periodismo, figuras muy laureadas, generadores de contenidos culturales tan necesarios para ir llevando hacia el futuro nuestra identidad, nuestras historias, las cosas que tenemos que preservar. Regresamos en un instante. Señoras, señores, regresamos a esta segunda emisión del Tablero Dominical en Mega TV con esta suerte, con este privilegio de poder recibir a muy señaladas figuras del escenario nacional. En este caso, un político de exuberantes condiciones y de fascinante carrera, un todoterreno de la política paraguaya que ha sido intérprete y protagonista de sinuosos momentos. Ahí, no sé, yo casi no encuentro una planicie en la historia contemporánea del Paraguay, así que creo que es un poco redundante lo de la sinuosidad. Pero en fin, queridos amigos, recibimos esta noche, rompiendo un silencio posteleccionario de más de 3 meses, don Euclides Roberto Acevedo. Querido Euclides, bienvenido. Muchas gracias, Quique, por la invitación y a este enigmático programa, como es el invento de los persas, el ajedrez.
Sí, señor. Euclides, cuando pensamos en esta conversación desde la producción, por supuesto teníamos esta idea dominical de poder hablar con un poquito menos de presión de tiempo de asuntos de fondo, pero siempre la realidad está pidiendo paso y en este caso, al final de una tumultuosa semana que ya tenía sus propios méritos para el registro periodístico, detonó desde Colombia esta acusación con nombre y apellido contra el expresidente Cartes como presunto autor moral del asesinato del fiscal Pecci. ¿Cómo asimilás, dónde colocás la noticia? Efectivamente, la semana fue alborotada y ha culminado con este escándalo mediático, con consecuencias jurídico-políticas aún insospechables. Evidentemente, desde el momento en que se afecta a la figura de un expresidente, suenan todo tipo de alarmas, sobre todo en un momento en que Horacio Cartes es santo y demonio al mismo tiempo. En nuestra política maniquea, lamentablemente maniquea, en que para algunos uno es villano y para otros es un héroe. Y esto hay que seguir con atención. Hay que seguir con atención porque yo no creo que el Ministerio Público paraguayo tenga que callarse, porque está obligado, y hay prescripciones jurídicas muy claras al respecto, de que tiene que tomar medidas porque nadie está por encima de la ley. Pero hay que partir de la base siempre de la constitucional presunción de inocencia. Y esto hay que seguir con atención. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es adjetivar el momento. Creo que de momento los medios de comunicación se manejan con bastante prudencia y hacen una descripción, una narración de los hechos y no juicios de valor. Euclides, esto por la fuerza del nombre que involucra, por la institucionalidad que tiene, guste o no, un expresidente de la República, debería hacer sonar el despertador a la Fiscalía, muy cuestionada por sus reacciones tibias en esta situación. Lo que yo te decía, o sea, el Ministerio Público ha hecho algunas declaraciones que no gozan de la simpatía ciudadana, porque es un poco efectivamente tibia. Una cosa es la prudencia y otra cosa es la tibieza. Y por otra parte, la firmeza en la aplicación de una política criminal no supone necesariamente condena ni absolución, porque finalmente está obligado a desarrollar el proceso de investigación, sobre todo cuando está en juego la figura de un fiscal paraguayo que fue asesinado de la manera más cruel, más ruin. Por lo tanto, creo que nuestra atención, antes que en Cartes, tenemos que fijarnos en el Ministerio Público. El hecho así escueto de la declaración de un delincuente que en primera instancia negó su participación y luego, conforme a la narrativa de la Fiscalía en Colombia, se rindió ante el peso de los acontecimientos y reconoció buenamente su participación. De ahí viene una acusación que yo digo, agarra un teléfono, googleás y más o menos vas a entender por dónde pasa la procesión en Paraguay. Y si sos un detenido al que le espera una larga condena en la cárcel y hay, digamos, promesa o la ilusión o la expectativa conforme al sistema legal colombiano de que si hay una delación premiada o si hay una actitud de cooperación, si le pongo un poco de salsa a esto, encajo estos nombres y voy para adelante. O hay que ser un poco más desconfiados de decir, no, esta es una operación a gran escala, aquí están interviniendo gobiernos, no solo el de Colombia, quizás el de los Estados Unidos, para reimpulsar la cuestión Cartes. Quique Coánico y ya pute so. Iña Cayaguaje y los y ya pute so, porque esto hay que desmenuzarlo. Con riesgo a equivocarme. Aquí los gringos tienen metida la mano. Epa. Yo por lo menos pienso que... ¿Por qué? Porque este es un territorio que arbitrariamente ellos deciden que es suyo. Entonces están un poco en esa actitud
digamos, de meterse en todo. Bueno, en Colombia, desde luego, no solamente han metido dinero, sino que han metido la mano, las narices, los pies, todo. Entonces, no es inaudito pensar que no tenga que estar metido en esto. O sea, yo creo que hay que formularnos siempre la peor de las hipótesis para que la verdad sea descarnada. Qué interesante, Euclides, ese ángulo para mirar las cosas, porque si tomamos Colombia y Paraguay, estamos tomando operativamente dos centros de inteligencia que Estados Unidos tiene en esta parte del mundo. Hasta que se inauguró la nueva embajada en Paraguay, dicen que Colombia era la gran oreja de esta parte del mundo y que ahora esa gran oreja con los avances tecnológicos de esta época están en Paraguay. Así que como vos decís, son dos zonas en las que tiene amplio dominio Estados Unidos. Y fíjate, esto nos obliga, sobre todo a la clase política y ni qué decir, a los que están ejerciendo el poder, en fijarse en la importancia de tener un sistema nacional de inteligencia exclusivamente paraguayo. Porque hasta ahora nuestro sistema nacional de inteligencia es una especie de franquicia norteamericana. No hay por ahí, ¿no? Un servicio de inteligencia tiene que estar al servicio del Estado paraguayo, del Estado nacional. Lo que no quiere decir que no tenga conexiones. Obviamente tiene que conectarse con todos, pero tiene que tener una identidad. Y para que tenga identidad, debe tener profesionalidad. Y para que tenga profesionalidad, debe tener gente entrenada. Y eso supone dinero. Se ve $1 millón al año va a gastar nuestro servicio de inteligencia. Eso que gástale por Ameliano por semana. No hay concordancia entre la soberanía del Estado, que tanto de repente los políticos decimos, esto es una cuestión soberana. Básicamente llegó el sistema de inteligencia, vamos a hablar de soberanía. Porque la soberanía... ¿Y qué tenemos hoy? ¿Un servicio de inteligencia de fachada o un servicio de inteligencia tal y como debe ser institucionalmente, pero muy inficionado por la embajada? No, es de fachada, no tiene presupuesto, no tiene analistas, no tiene recursos. Prácticamente, por las informaciones que yo tengo, hasta las computadoras son donaciones. Un sistema de inteligencia no puede vivir de donaciones, debe ser genuinamente producto nacional. Euclides, fuiste parte del gobierno de Mario Abdo, un gobierno que mirando desde arriba parece que le permitió todo a los Estados Unidos. Sin ninguna duda, y creo que ese es un precio que tarde o temprano se va a tener que pagar. Yo estoy de acuerdo que los Estados Unidos sean nuestro aliado. Lo que no acepto es que nosotros seamos vasallos de los Estados Unidos. Y yo creo que eso es un mensaje que tiene que dar claro el gobierno de una nación. Y yo creo que en ese aspecto el presidente Abdo fue muy complaciente con la política exterior norteamericana en este territorio del mundo. ¿Y cómo lo ve a Peña en esa materia? Forzado un poco por la posición que tiene que tomar con el tema Cartes. Yo soy partidario siempre de dar tiempo a los nuevos gobiernos para emitir un juicio. De entrada en política exterior tuvo 2 o 3 tropezones, por no decir 2 o 3 papelones, ¿verdad? Particularmente con la Argentina. Y bueno, con los Estados Unidos lo que se demuestra es que va a seguir siendo leal a su política exterior. Por eso es que antes de asumir se va a Taiwán. Eso ya te revela de que va a seguir siendo un gobierno muy pegado a la política exterior norteamericana. Ojalá se emancipe. Se emancipe, digo, en un sentido metafórico. ¿De la embajada o de Cartes? ¿Quién? El señor Peña. Y el señor Peña tiene que emanciparse, si quiere ser autónomo y pueda gestionar, de toda vinculación de su visión. Sea el señor Cartes, sea la embajada norteamericana, sea la oligarquía, sea la vacunocracia, sea lo que sea. Un presidente que quiera ejercer el poder tiene que ser libre e independiente. Escuchaste más de una vez decir la soledad del poder. El ejercicio del poder debe ser independiente. Lo que no quiere decir que no se conecte, no se vincule.
pero opo oana. Lujosa presencia en los estudios de Mega TV, Euclides Acevedo. Nos proponíamos tener una charla de domingo, una charla de contexto y de viajes por fenómenos que trascienden, que han superado la prueba del tiempo, pero que siempre nos cabe la curiosidad de si seguirán haciéndolo. Por caso, la monarquía. La monarquía, el poder en manos de un solo hombre o mujer que solo se subordinaba a la autoridad de un dios que casi nunca intervenía en los asuntos palaciegos y mundanos. La sabiduría del tiempo y el gran viaje de la humanidad hacia los grandes ideales de la libertad y la igualdad terminaron arrinconando a la realeza, hoy día percibida más como el eco pálido de un poder que ya no es tal, y a sus fastuosos palacios, ceremonias y sobrecargados avalorios como un costoso cotillón, cada vez más cuestionado por la crítica ciudadanía moderna. Siglo XXI, el siglo del fin de las monarquías. Euclides, un siglo atrás, solo Francia y Suiza no tenían monarquías. Hoy quedan 12 más o menos. ¿Qué las justifica? ¿Qué las sostiene? Esta es una pregunta que nos hacemos cotidianamente y quienes en algún momento vivimos en España y seguimos de cerca la Guerra Civil Española, que hasta hoy no se la ve con mucha claridad y con mucha transparencia documental, revela el enfrentamiento de dos pensamientos. Eso que ya hablabas de la monarquía como el cotillón, y por otra parte esa lucha heroica por la libertad y por la igualdad. Bueno, hoy día uno le pregunta a un español, ¿y qué es el rey? No es solamente el jefe del Estado, sino que dicen, es el relaciones públicas más importante que tiene España. Porque doña Vendenio, ¿entendés? Entonces, ese entretenimiento lúdico tiene una justificación contable, pero para un republicano como yo, como muchos, la monarquía es casi una insensatez política, aunque tenga su explicación. Uno dice, va a mantener a tipo por el solo hecho de haber nacido en una casa real, si es igual que yo. Además, yo ciudadano, que tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ir a laburar, tipo cuando ahora, produce una especie de justificado resentimiento. Y hoy con la revolución de las comunicaciones, la celeridad de la información, hace que las monarquías estén en franca decadencia. No solamente porque ya no influyen, sino que porque tienen su fecha de vencimiento. Yo no creo que la princesa Leonor llegue a gobernar ya España, no creo. Independientemente que vos ves que hace su servicio militar como cualquier otro ciudadano, pero no lo van a aceptar, creo. Y lo que pasa en Inglaterra, que esa Highlander de la monarquía que era la reina Isabel, de repente no está y deja un hueco tan importante que hoy día cuando se piensa en la monarquía británica se sigue pensando en ella y no en el rey Charles. Sí, Carlos hasta hoy no ha sustituido, ha reemplazado por la ley de la biología a su mamá. Pero no tiene en absoluto, por supuesto, la presencia, la jerarquía ni la influencia de Isabel. Además, el escándalo de la monarquía inglesa hace que la gente no la mire con respeto.
Bueno, para nosotros luego no tiene mucho sentido. Yo no. El tránsito del tiempo y el acontecer de la vida en el siglo XX convirtió a la reina Isabel en una estadista desde las limitaciones propias de la monarquía. Fue una interlocutora... Sí, sin duda alguna ella, la reina Isabel, independientemente de su condición monárquica, fue una persona que actuaba con mucha inteligencia. ¿Por qué? Porque el M5, M15, M6, como quieras llamar al servicio de inteligencia, la tenía bien nutrida. Siempre estuvo muy pegado a ella. Entonces actuó previa información deglutida inteligentemente, lo cual hizo que actuara con mucha prudencia, con mucha sagacidad. Y bueno, lo reconocen desde Margaret Thatcher por la derecha como Tony Blair por la izquierda. Y eso hace que a Carlos se le complique mucho más la gestión. Además, mirándole al rey de Inglaterra, la gente todavía lo asocia con la princesa Diana y ese mundo de fascinación de revistas. Euclides, cuando miramos la monarquía española, encontramos al rey Juan Carlos cumpliendo un rol importante para el viaje, para el norteo de la España postfranquista, lo que vino con el pacto de la Moncloa y después. Sin duda fue un facilitador, un articulador importante. Juan Carlos, en ese aspecto, es muy parecido a la reina Isabel. Es decir, Isabel tuvo una gestión importante para el fortalecimiento democrático de Gran Bretaña. Y Juan Carlos fue el puente preciso, el puente ideal entre la dictadura y la democracia. Y se jugó la vida en el intento de golpe de Tejero. Pero como en todas las cosas, hace poco leía que la gente no te juzga por los favores que hiciste, sino finalmente por uno que no lo hiciste. Juan Carlos hizo muchas cosas muy interesantes, como la que acabas de señalar, esa transición que la manejó muy sutil, inteligentemente. Y viene el papelón de matar a un elefante en Botsuana, las aventuras amorosas con connotaciones en euros. Y bueno, hoy día Juan Carlos no es ya el monarca popular. Hoy cocañejabe. Euclides, hablando de estos espacios singulares, de estas instituciones milenarias, querría una mirada tuya sobre el tema de la Iglesia, esa que para algunos es la institución política más poderosa del mundo. Pero vamos previamente a este pequeño material de inducción. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. El papado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la institución religiosa más antigua y vigente de Occidente, y para no pocos, una de las instituciones de mayor influencia política y social. Francisco, el Papa Bergoglio, latinoamericano y argentino. Con aires de bondadoso párroco barrial, Francisco navega con habilidad las difíciles aguas de la preservación de la fe y el clamor de cambios por los que aboga con serena firmeza. Días atrás, en el reciente sínodo cardenalicio convocado en Roma, el Papa argentino incluyó a mujeres y a laicos en las deliberaciones por primera vez, con voz y voto. Abogó por el ordenamiento sacerdotal de mujeres, el celibato de los sacerdotes, la inclusión de hombres casados como sacerdotes, la bendición de parejas del mismo sexo, el acceso a los sacramentos para las personas divorciadas, así como la ordenación de mujeres al diaconado. Quizás no sea la toma hostil de la Iglesia que temían obispos conservadores como el cardenal Müller, pero la audacia de poner sobre la mesa el racismo, la discriminación de clases, la discriminación de personas con discapacidades, la pobreza, el desarraigo y el tráfico de personas describen a un papa que trata de ser un fiel intérprete del desafiante tiempo que vivimos.
El Papa Bergoglio Euclides, un revolucionario soft, de modales suaves, pero de profunda mirada. Modales suaves, firmeza en la convicción. No nos olvidemos que él es un jesuita. Vale decir que le da racionalidad a la labor apostólica. Entonces, ¿qué hace Francisco? O me sigo plegando a los dogmas de la Iglesia y lo mantengo como misterioso poder, o me acerco más al Evangelio, por lo tanto me acerco más a mi fundador, a mi Dios que es Jesús. O sea, de alguna forma, Francisco apuesta al Dios de Baruch Spinoza, ese Dios más cercano. Y es el hombre que repite a San Ignacio. El hombre tiene que ser reflejo de su tiempo. Y hoy no es el tiempo de la discriminación ni el tiempo de prerrogativa. No, hoy es el tiempo de la comprensión, de la tolerancia, de la igualdad, no de los extremismos. En ese aspecto creo que Papa Francisco se está comportando como un verdadero revolucionario. Y sigue las pautas de Juan 23, que fue un poco detenido su proyecto por Pablo VI y todos los que vinieron. Es decir, Bergoglio es un pastor, Juan Pablo II era un jefe. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con la jefatura o con el que conduce a los borregos, a las ovejas, de una manera paternal, fraternal, amorosa, comprensiva? No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la Iglesia, como cualquier institución, por más de que tenga cuestiones de asistencia divina, en el fondo es también humana. Y hay que conocer mucho de la historia de los papas para poder entender lo que está pasando. Cada papa fue hombre de su tiempo. Y ojalá triunfe la tesis de Bergoglio. La Iglesia más humana, más cercana, la Iglesia menos castigadora. Euclides asevera, ¿eh? Qué placer tenerte acá en mi programa. ¿Cómo va? Espera, el comienzo. Pura, limpia concepción blanco de Cavalaro. Siempre quise conocerte, Euclides asevera. ¿Cómo que asevera? Ahora caí con la... Discúlpame, algunos le llamarán Gallo Paloma. Yo prefiero Euclides asevera, porque No, él asevera esto, asevera aquello, asevera luego. ¿Estás o no estás aseverando siempre algo? Absolutamente. Y entonces, ¿te molesta que te llame Euclides asevera? En absoluto, sobre todo si tenés la fragancia del jabón de coco. Sí, ese queremos que nos auspicie. ¿En serio? Sí, queremos, porque necesitamos, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te puedo decir una cosa importante? ¿Cómo no? Una de mis... Yo pues soy un irreverente. Mira, me dijo una extranjera, yo no puedo casarme contigo. ¿Por qué? Le dije yo. Y porque si voy detrás tuyo, en breve me cambiarás por una paraguayita con olor a jabón de coco. Aquella limpia. Es irresistible. Pero ella hace pruebera, porque te adivinó tu futuro, Euclides. Pero te quiero hacer una pregunta cortita nomás, así porque Oye, era pan y holandés, bomba, épico de... Así se usa. Tenemos que irnos a la pausa, pero te quería preguntar, ¿por qué vos sos extremista así hasta ese extremo? Eres extremista. Y vos no te decidís, no tenés un centro, un equilibrio. Te vas de ministro de Relaciones Exteriores a ministro del Interior. De una punta a la otra, Euclides. No, es de una punta a Alguien otra. te escribe, señal limpia o nomás de Yo tengo mi propio razonamiento propio que viene del jabón de coco puro. Que no voy a decir marca, bueno, no pise. Pero, ¿por qué esos extremos? ¿O exteriores o interior? ¿Cuál te gusta más? ¿Dónde es tu centro, tu equilibrio? Primero es que Euclides no sabe qué decir. No, es que no sé qué decir, sino que vamos a hacer mondiño. Pendete vitaña limpia. Te oí cuñan de cututa. Comprame tampoco para mí ese que saca la... Vos sabés que vos hablas de los extremos. Sí. Y los extremos existen porque hay el punto medio del equilibrio. ¿Y cuál es tu punto medio? H.A.
Ay, sin grosería, Euclides Acevera. Así cuando se van a poner groseros, yo prefiero retirarme. Bueno, andemos disparar más. Mándanos ya al corte, Quique. Señoras y señores, antes de que esta conversación se vuelva más caldosa, breve pausa. Amigas, amigos, gracias por seguir en la sintonía de este segundo capítulo del Tablero Dominical en Mega TV, con el privilegio de poder conversar con el doctor Euclides Acevedo. Nuestra siguiente exploración, tratar de mirar y entender ciertos fenómenos a través de la mirada muy amplia, muy profunda y muy discernida de alguien con el gran bagaje intelectual y la experiencia política de vida de Euclides Acevedo, apunta hacia míticos líderes de la política latinoamericana. Eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. Lula da Silva, Pepe Mujica. Fascinantes. Son dos íconos de la política latinoamericana con perfiles muy parecidos. Ambos combatientes, ambos exitosos política y electoralmente, y con un común denominador: mucha modestia en los gestos, modestia en la gestión y modesta en la forma de vida, modestia. Porque si algo caracteriza a Mujica, como él señala, dice, una cosa es ser pobre, otra cosa es ser modesto. Yo soy muy rico con mis amigos y mis pensamientos, pero soy muy modesto con mi modo de vida porque eso me llena. Y Lula también. Lula no dejó de ser un tornero. Si bien es cierto, ahora anda en un avión del Estado como si fuera un emperador democrático. Lula no deja de ser un sindicalista. Y ahora más con una connotación de hombre de Estado, apuesta a la paz, a la conciliación, que creo que es el signo de nuestro tiempo. Fíjate vos lo que está pasando hoy mismo entre Israel y Palestina, ¿verdad? La guerra parece que no va a desaparecer nunca entre Ucrania y Rusia. No. Hay cosas que parecen incomprensibles. Pepe Mujica y Lula apuestan por la paz por el progreso,
La paz por la honestidad. No hay paz si no hay honestidad. No hay desarrollo si no hay inversión, si no hay inteligencia. O sea, lo importante de Lula y Mujica para quienes quieren hacer política es que le dan ellos una pasión humana a la labor política. La labor política no puede ser la concupiscencia, no puede ser el manoteo a la cosa pública, la obscenidad de profanar licitaciones o darle un manotazo al tesoro público. No, la política es también solidaridad. La política, como dice Felipe González ahora con sus 80 años de lucidez, el hombre de Estado tiene que comprometerse con la sensación ciudadana, con la necesidad ciudadana. Apeaño Lula a Mujica. Oye, año las apichacuerare. No ñemo nai. Oye, Euclides, en ambos casos los dos sufrieron los rigores de la cárcel como consecuencia de sus luchas. Años en el caso de Mujica, 580 días en el caso de Lula, y son impactos tan grandes a nivel humano de esas cosas que uno dice, bueno, hasta aquí llegué. Ya di todo lo que tenía que dar, estoy pagando un precio demasiado alto, tajasheroga. Sin embargo, ambos regresan a la política a continuar sus hojas de ruta, llegan a la presidencia. En el caso de Mujica, hoy día convertido en una especie de dios profano que todo el mundo va al santuario de la chacra a pedirle consejos y guía, y Lula está ahí dispuesto a continuar también su hoja de ruta y tratar de cerrar un poco su proyecto. Yo creo que en la vida política hay que saber retirarse de territorios, pero no de la vida política. Un político desaparece solamente cuando se muere. El político, como dice el propio Lula, intentaron enterrarme vivo y aquí me tienen vivo. O en su momento Alan García, que decía, asistí varias veces a mi sepelio y ahora estoy vivo. Lo importante es que yo, como político, yo me siento no un león viejo, estoy como un viejo león que tengo que cuidar el surgir de nuevos exponentes de la política y compartir con ellos mi experiencia para que puedan aprender en la gestión y en la vida, siguiendo de vuelta a San Ignacio, que la política es una forma superior de amar. Euclides, este tiempo político que está de alguna manera, que tiene un rasgo biológico interesante, muy discutido. Biden, que a veces tiene despistes que preocupan muchísimo para ser un líder de una potencia tan grande como Estados Unidos. Andrés Manuel en México, que ya carga con sus años. Lula con sus 77 años en Brasil. Y en el otro extremo, Boric con sus 30 y pico. Pero sin embargo, parece una temporada de líderes maduros, otoñales. Sí, yo me acuerdo que a Tancredo Neves se lo atacaba mucho porque era un candidato muy mayor. Y en un momento no aguantó más y dijo, en portugués, por supuesto, si finalmente dijo, Konrad Adenauer tenía más de 78 años cuando fundó la República Federal de Alemania. Finalmente la Quinta República de De Gaulle, ya De Gaulle pasaba a los 60 años. Y Nerón tenía 22 cuando incendió Roma. O sea, que déjense de macana. O sea, la edad es un número, pero yo creo que hay que darle oportunidad. Finalmente Kennedy tenía 42 años cuando fue presidente de los Estados Unidos. Felipe González tenía 40 cuando tomó la Moncloa y estuvo 14 años. O sea, los tiempos van cambiando y es muy importante. Más de uno dijo que yo me iba ya a mis cuarteles de invierno. Yo en todo caso voy a mis cuarteles de otoño, pero el otoño de Vancouver, el otoño del Canadá, ese color, pero ocre, atractivo, brillante.
vio se llama nota man. No. Se cree, ¿qué amo cuñata ya hoy guapo naina vea. Amigos, estamos hablando con un todoterreno de la política paraguaya, Euclides Acevedo. Y ya que estamos en modo todoterreno, vamos por el 4x4. Renacerá el Paraguay bajo el beso de Dios, alborada triunfal, que nuestra sangre regó, bendecida en dolor y la paz. Una conversación en clave local ahora con el querido Euclides Acevedo. Mi amigo Víctor Raúl Benítez, que es un observador muy agudo de la fenomenología económica de Paraguay y además con una sal y pimienta muy fascinante en la verbalización de sus ideas, me decía aquí que son 10 años perdidos hablando de los últimos 2 gobiernos. Si miramos estos 4 presidentes que han pasado, ¿cuál es tu balance en cuanto a si estamos estancados, estamos creciendo en algunos aspectos, estamos retrocediendo en otros, como lamentablemente parece estar sucediendo con la política en los tiempos de Santiago Peña, con esta brutalidad de los Skype, con los planteamientos que dan vergüenza, como estos ataques a la Unión Europea? Pero en general, mirando este viaje de las últimas 4 presidencias, ¿cómo las ves, Euclides? La democracia evidentemente está en crisis. Y la democracia está en crisis precisamente porque no ha satisfecho las expectativas de los ciudadanos. Nicanor Duarte Frutos es el aparatix, el hombre partidario de la militancia que llega a la presidencia de la República. Fernando Lugo, el obispo sin mitra, es el outsider que viene como contestación a aquellos que estaban hartos de los partidos políticos. Se vuelve a recuperar el Partido Colorado con Horacio Cartes, que es un señor que fue alquilado para gobernar y terminó él sometiendo al partido a su propio capricho. Después viene de vuelta la recuperación de la militancia con Mario Abdo y ahora tenemos al presidente Peña, que no viene de la clase política, sino viene de esa clase tecnocrática que quiere sustituir a la política, y creo que ese es un error. La política siempre tiene que estar por encima de la tecnología, de la tecnocracia. Y yo trato de tener una visión más optimista. Si bien es cierto, la clase política se ha degradado muchísimo, y vos que sos también ya un veterano en la observación, no es lo mismo el Parlamento de los años 90 que el Parlamento actual. O sea, el Parlamento actual da pena, realmente da pena. Pero ha habido un gran avance en materia de una mayor participación ciudadana en la contestación a estas cosas que estábamos señalando. Lo que está claro es que evidentemente la política electoral sigue siendo contaminada por el dinero, y el dinero que viene del crimen organizado. Pero creo que no hay que adelantarse demasiado para juzgar. Va a pasar mucho tiempo todavía para que el juicio sea crítico. O sea, recién ahora la gente empieza a analizar la labor de Eligio Ayala, de Eusebio Ayala, del coronel Franco. Yo creo que van a pasar años para que poder juzgar realmente. Pero hay una crisis democrática muy fea. Y por ahí lo mitad en la política. Y por ahí. Euclides, de Nicanor a esta parte, ¿es posible leer
el poder como un instrumento orientado a ciertas reivindicaciones sociales. ¿Es Lugo lo que quien logra poder hacer que los engranajes del Estado funcionen un poquito en esa dirección, y después, antes y después, el oficio político de manejar el Estado como cosa propia, más para seguir alimentando la maquinaria electoral y política girando sobre sí misma, manteniendo el discurso social en lo retórico, pero bajando muy raramente eso al territorio de la realidad? Nicanor tuvo la suerte de reordenar económica y financieramente a un país que tenía el reflejo de la crisis continental de la región. El gobierno de González Macchi no era desprolijo porque sí, era el resultado también de la región. Si no, Fernando Enrique Cardoso no hubiera sobrevivido tampoco. Yo creo que con Lugo hubo una especie de respiración profunda de la esperanza, pero que no se convirtió en realidad porque Lugo no creó el instrumento apropiado para gestionar su política social. Por eso le pasó lo que le pasó. Por eso nosotros decíamos en la campaña que no nos va a pasar a nosotros lo que le pasó a Lugo, porque vamos a tener el instrumento de defensa del poder democráticamente obtenido. Y bueno, de vuelta el poder está al servicio de los poderes fácticos. Y hay mucha confusión en esto de que qué es lo nacional y qué es lo innacional. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tercera flota fluvial del mundo. De las 53 empresas, 6 nomás son paraguayas. El resto son todas norteamericanas, francesas o chinas. O sea, de repente se mezclan las cosas por falta de información precisa. Y vamos a ver qué hace el presidente Peña, si efectivamente hace que el poder republicano sea efectivamente al servicio de la ciudadanía u otra vez al servicio de las eternas oligarquías que van cambiando de color, pero no de apetencia. Bueno, a ver, Control, denme por favor tiempo para no hacer muy compleja la... ¿Cuánto? Bueno, en 3 minutos, ¿por qué perdieron las ofertas de oposición el 30 de abril pasado, Euclides? Porque no fuimos capaces, en primer lugar, de estar unidos. Y no es unido aritméticamente. No fuimos capaces de estar unidos alrededor de un proyecto. Y creo que hemos leído mal el territorio político electoral. Y no nos dimos cuenta de que el Partido Colorado prefiere pelearse en el poder y no en la oposición. Por lo menos mi lectura fue equivocada en ese sentido. Yo creí que los colorados, su fractura iba a ser cierta. No peina, iña penonte. Estás como lo describiste, en un otoño de Vancouver, en un otoño esplendoroso. ¿Hay Euclides 2028? Por supuesto que sí. No sé si como candidato, pero como actor político, seguro. Salvo accidente que me pueda... Digo, me puedan atropellar, me pueda atropellar un micro con este desorden del tráfico. No quiero morir como Mateo Gamarra, te adelanto. Euclides, la sorpresa de las elecciones fueron los guarismos que finalmente le dieron musculatura efímera. Un ratito, yo no quiero más que termine este programa antes de... Yo me quiero disculpar. Por acá voy a venir, no sé. Yo de verdad estuve mal, me enojé por eso no sé por dónde. Yo estuve realmente mal. Yo me quiero disculpar contigo, con toda mi audiencia, mi fan, cuera, porque yo me enojé de balde, porque yo entendí mal, ¿verdad? Vos me dijiste che puro y yo entendí che poro, no sé si decir. No, se entiende, se entiende, ¿verdad? Y yo entendí mal y te quiero pedir perdón, yo me sentí ofendida en mi dignidad, ¿verdad? Y te quiero, para darte la oportunidad de que te quedes bien con la gente, te quiero, pero estuvo hace rato ahí el Papa Francisco también en nuestro programa, ¿verdad? Y te quería preguntar... Nuestro programa, bueno. Nuestro programa. Te quería preguntar, ¿qué vos opinás sobre esto de que nosotras, las mujeres paraguayas, somos las más gloriosas de América? ¿Cómo no trabajar con Bachi Núñez, más la invasión, en este caso, de espacio periodístico? No, esto no es invasión. Cuando es VIP, no es invasión, que sepa.
La mujer siempre fue gloriosa. No, le estamos hablando de la paraguaya, no me vaya a desviar, no me vaya a desviar. Tenés mucha labia, yo sé, pero atenete a la pregunta. No, ya pues sacana. Ah, ya me va. La mujer siempre ha sido gloriosa. ¿Sí? La mujer paraguaya gloriosa en el discurso. Nena gobeñe reivindica si pecoten di por una moangaite bebé. Espera, disculpa, me está diciendo que el Papa no tiene razón y que no somos los más gloriosos de América. No, es que no tiene razón. Tiene razón desde el punto de vista de la descripción, pero que no se compadece de la realidad. Va esa guay gloriosa de tan imbúan ahí te bebé. Yo guaraní no hablo en la televisión, ¿ya? Porque soy políglota y yo te quería preguntar, para no desviarnos mucho, ¿qué opinas de la triple frontera o de la mujer brasilera, por ejemplo? Encantadora. Encantadora, ¿qué más? Y encantadora, atractiva. Sí, después, ¿algo más que tengas para decir? De la brasilera. De la mujer brasilera. Y eso, inteligente, charmosa. Sí, sí. Y en la soledad del poder, ¿cómo te ves? ¿Estás en la soledad? No, yo soy un enamorado de mi orgullosa soledad. Ah, porque yo tengo entendido que tenés un vínculo de sumisión. ¿Con quién? Con una mujer brasilera. Pero por favor, si hay foto, hay video, Euclid. Ahora ya sos chismosa. No, este es un programa dominguero. Este es un programa de intimidades. Euclides, yo quiero que te sincere con el pueblo y nos diga cómo está tu vínculo de sumisión con la mujer brasilera. No, yo para comenzar no vivo sometido a nadie. Pero yo le conozco a esta brasilera. No, a ni quien de ella puede jamame. Ya la permitimos, Inde. Ah, no me vas a permitir. No, me dijo luego, ella no te va a permitir, mejor no te va a permitir. Pero vamos a mandarle un saludo a sus rulos, a su altura y su... ¿A que ya le pica todo su ojo? Limpia. Mandale un beso, un beso. Un beijinho pra você, mulher brasileira no primeiro lugar. Un cheiro. Un cheiro. Ela tem bom cheiro. Decime el chisme. ¿Cómo se dice en portugués, Limpia? Pero yo quería que me reconozca acá ante la gente y tengamos nosotros ¿Cómo sos su hija? ¿Quieres que te reconozca? No sé, yo ya a esta altura ya no sé más hija de quién soy, pero bueno, aquí ya viene Osvaldo para echarme, entonces este vínculo de sumisión no es, pero de que hay un vínculo, eso yo sé, de Valde vas a negar. Mándale un beso para quedar bien, porque... ¿Dónde? Pero vamos a chupar. Ela, decirle, ela. Vea. Se ríe. Le hice reír a Euclides, que bueno, ya tenemos que sacar todo, levantar todo, ya demasiado tarde, ya, el programa ya demasiado largo ya fue hoy, demasiado largo, Quique. Ya llevo el tablero, ya, este pico no se desarma. No, esta partida continúa. Bueno, que no. Chao, Ña Limpia. Chao a todos. Bueno, no era bien eso que yo quería. No es el final que imaginábamos, querido Euclides. Mi gratitud, mi contento por haber podido recibirte en el programa. Es un placer dialogar contigo y la mejor de las suertes para lo que emprendas. Muchas gracias, Quique, y espero que sigamos conversando, no solamente en un programa televisivo, sino como lo solemos hacer por radio, saliéndonos, digamos, de la vulgaridad de lo cotidiano y entrando siempre en la conversación universal de los hechos, del pensamiento y del futuro venturoso que todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Señoras, señores, buenas noches. El tablero regresa el martes a las 21 aquí en Mega TV.